Muy buenas tardes, estimado amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz año, mis mejores deseos. Pues vamos iniciando el año y el día de hoy pues no quería pasar eh, hacer un video para comentarte pues el tema de los cambios en las nóminas y todo lo que involucra para este 2023. Estamos iniciando y creo que es un buen momento y es un video corto, no quiero extenderme mucho. Probablemente ya has escuchado algunos comentarios en algunos noticieros o te han comentado por ahí algunas personas o los mismos empleados y rápidamente vamos a comentarlo. Bueno, pues rápidamente pues vamos a ver cuáles serían las implicaciones, el panorama en general de todo esto. Y bueno, pues vamos a ver que primero que nada hubo un aumento del salario mínimo, lo vamos a ver un momento. Obviamente todo esto tiene que ver con el costo de la nómina, es decir, el costo de las cuotas del seguro social, el costo de las cuotas del retiro, de la cesantía y la vejez, del Infonavit, del impuesto sobre nóminas y incluso de la nómina en general, ¿no? También se nos juntaron el tema de las vacaciones. El tema de las vacaciones, como ustedes ya saben, pues se incrementaron los días en beneficio del trabajador, los días que van a gozar de vacaciones de acuerdo a los años. Se modificaron sustancialmente finalmente. Y entonces, pues bueno, eso también va a afectar en la integración de los factores para calcular las cuotas del seguro social. Obviamente, como te comento, es el salario base de cotización, es el que se ve modificado por todo esto. Y también se aprobó una reforma durante el 2022, esto ya se había dado incluso antes, a la rama del Seguro Social de la cesantía en edad avanzada, donde se hizo un ajuste en los porcentajes, que eso pues obviamente va a influir en la cantidad de las cuotas a pagar. Y bueno, seguimos a la espera de la UMA, la unidad de medida, que en un momento dado pues tiene que ver mucho con la inflación. Una cosa es el aumento del salario mínimo, que fue un 20%, y la inflación pues es el tema de la UMA, que es el tema de la inflación, que se espera que cierre alrededor del 8% este año, en diciembre. Y finalmente hubo también una modificación en las tablas de cómo, o las cuotas, en cómo se maneja la retención o cómo se calcula la retención del ICR para los trabajadores en las nóminas. Rápidamente, para no extenderme mucho en el tiempo, vamos a ver el aumento en el salario mínimo. Bueno, anteriormente en el 2022 se estaba manejando un salario mínimo de 172 pesos con 86 centavos y bueno, el presidente por ahí a través de un decreto incrementó en un 20% de este salario mínimo, ahora es de 207.44. Obviamente, pues el salario base de cotización y bien para las cuotas y bien si tú tienes empleados al que les estás pagando el salario mínimo o bien los tienes registrados en el salario con el salario mínimo en el seguro social, pues inmediatamente vas a incrementar en un 20% el costo de las cuotas. ¿Por qué? Porque va a incrementar el salario mínimo. Ahora el salario mínimo es de 207, que es el que va a estar vigente también en el seguro social, si es que así tienes a tus empleados, y por lo tanto las cuotas van a aumentar en ese porcentaje probablemente, entonces prepárate. Ahora otro tema, normalmente cuando hay un aumento en el salario mínimo, pues los demás trabajadores, aunque les estés pagando más de 207 pesos, que los tengas en 250 o 300 pesos, probablemente te van a decir, oiga, pues el mínimo ya aumentó, ¿verdad? Pues yo también, a lo mejor no espero un incremento del 20%, pero probablemente estén esperando por ahí un 5, un 7%, etcétera, ¿no? Y definitivamente, si tú tenías un empleado el año pasado con 200 pesos y ahora el mínimo es 207, también ese se va a ajustar a 207 pesos el importe del salario mínimo. Bueno, pues entonces eso es el tema del salario mínimo para que lo vayas considerando. Recuerda el aumento de las vacaciones, pues se incrementó drásticamente. ¿Esto qué quiere decir? Que antes, cuando un trabajador iba a cumplir su primer año o cumplía su primer año, tenía a 6 días de vacaciones, ahora es de 12 y así sucesivamente cada 2 años se fue incrementando. Entonces aquí tenemos la tabla, 3 años son 16 días, 4 años 18 días, 5 años 20 días, de 6 a 10 años 22 días, de 11 a 15 años 24 días. Por ahí dice la ley que estos días de vacaciones serán de manera forzosa al menos de 12 días continuos, pero queda algo ambiguo por ahí de si te pones de acuerdo con el trabajador, pudieras tomarlos o pudieran tomarlo fraccionados. Entonces, hay que llevar una buena relación ahí con los trabajadores en ese tema.
para que en un momento dado no nos afecten esos 12 días de vacaciones en la operatividad del negocio. Muy bien, entonces ya considerando esto, recuerda, esto también aumenta, por ejemplo, el factor de integración. Para el salario mínimo que nosotros podemos tener es uno, más sin embargo, el salario base de cotización para calcular las cuotas del Seguro Social pues es diferente. Hay un factor de integración que considera las vacaciones que el trabajador va a tomar en el año, así como el aguinaldo. Normalmente antes con esos 6 días de vacaciones estábamos hablando de un factor de integración del 1.0452. Es decir, que si el salario que tú tenías registrado o que le estás pagando al empleado es de 172,86 anteriormente, lo multiplicabas por ese factor de integración y para calcular las cuotas del Seguro Social el salario era 180,67. Ahora con esto, cuando ya aumenta, punto número uno, aumenta de 172 a 207 y para un trabajador que tiene un año de estar ahí laborando contigo, su factor de integración ya no es el 1.0452, es el 1.0493. Y entonces el salario base de cotización es ahora de 217,67. Con ese salario base de cotización que te estoy comentando actualmente, 217,67, se calcularían las cuotas que estás pagando del patrón, incluso las del trabajador también. Ahora bien, para un trabajador, por ejemplo, que tiene ya 3 años contigo, entonces el factor cambia, ya no es el 1.0493 que considera 12 días, sino el que considera más días por los 3 años que son 18. Y entonces, perdón, son 16. Y entonces ya el factor de integración se va del 1.0493 al 1.0534. Por lo tanto, el salario base de cotización es mayor, es decir, 218,52. Estoy hablando del salario diario base de cotización. Obviamente tienes que elevarlo a la semana, a la quincena o al mes, como según tú pagues, pero entonces el incremento de las cuotas o en este parámetro ya no fue del 20%, sino del 21%. Entonces tiene mucho que ver con el número de, o la antigüedad o el número de días que tenga derecho el trabajador. Entonces viendo el panorama de cómo todo afecta esto, que estos cambios afectan a final de cuentas el costo de las cuotas del seguro, del Infonavit, y lo vamos a ver al final. Bueno, oye, la UMA, que es la unidad de medida de actualización, va de acuerdo a la inflación. Una cosa es lo que se incrementa el salario mínimo y otra cosa es la inflación que hay en el país. Hasta el momento, la primera quincena de diciembre va al 7,77% de inflación. Se espera que cierren el 8%. Entonces, la UMA actual todavía es actual porque esto cambia hasta el 1 de febrero. La UMA actual es de 96,22. Al aplicarle ese 7,77 que tenemos hasta el momento, como te digo, todavía falta cerrar el 31 de diciembre, pues la UMA se iría a 103,69, siguiendo el efecto inflacionario. Esta UMA también se utiliza para calcular algunas exenciones en los impuestos o en las cuotas del seguro y también afecta para ciertos rangos en las cuotas del seguro. Entonces, es muy importante también considerar este punto, ¿verdad? La inflación ya final nos la va a dar el Banco de México a más tarde el día 9 o 10 de este mes, donde ya nos daría la inflación de finales de diciembre, ver cómo quedó en todo el año, ¿no? Estimadamente sería un 8%, esperemos, si es menor, pues son buenas noticias. Muy bien, siguiendo con este tema, también aparte, junto con el tema de las vacaciones, junto con el incremento del salario mínimo, también desde el 2022 se había ya aprobado un aumento en la rama de la cuota del Seguro Social que habla de la cesantía. Recuerda que cuando pagas el Seguro Social pagas riesgo de trabajo, maternidad, cesantía en edad avanzada, el Afore, el Infonavit, etcétera. Pagas varias ramas. Específicamente en esta rama de la cesantía va a haber modificación. Es el 3,15% actualmente y bueno, así va a seguir para aquellos trabajadores. Antes era el 3,15 parejo para todos, pero ahora para aquellos que van ganando más, esa tasa se va a ir incrementando. Si solamente tienes trabajadores con el salario mínimo, va a ser el 3,15 siempre. Pero si tienes trabajadores, en mi punto de vista, mayores, con ingresos mayores a 2 veces la UMA que la acabamos de ver hace un momento, es decir, arriba de 207 pesos, entonces ya no va a ser el 3,15%, va a ser el 3,75% y va a ir aumentando hasta llegar a un 7,96 en el 2030. O bien, si gana 3 veces la UMA o 5 veces la UMA, bueno, va a ir aumentando hasta un 4,24 en este 2023 y finalmente hasta el 2030, por ejemplo, de las 4 UMAs en adelante,
sería el 11.88. Entonces, para aquellos trabajadores que ganan más, se pagaría más cuotas por ellos. Entonces, ese es otro tema que también va a afectar el costo del seguro social. Y bueno, pues también otro de los temas que este es en beneficio del trabajador es que por el efecto inflacionario, no por otra cosa, por el efecto inflacionario se calculan las tablas o los parámetros, se actualizan los parámetros con que se calcula el ICR de los trabajadores, ese ICR que tú le retienes a los trabajadores en la nómina. Esa forma del cálculo, esos parámetros se van a actualizar por el efecto de la inflación. Eso es un tema que ya tiene mucho tiempo y que nos dice que cada vez que la inflación aumenta más de 2 dígitos, entonces en un momento dado se tienen que actualizar estas tablas. Ya salieron las tablas actualizadas y eso ayuda a que el trabajador vaya a pagar menos ISR. Sin embargo, a ti como patrón, si no se lo pagas al SAT, se lo pagas al trabajador, etcétera. Entonces, al final de cuentas, en ese punto no te vas a ver afectado. El hecho de que le pagues o el que el trabajador pague menos ICR, pues se lo rebajas a él, esa menor cantidad, pero al final de cuentas a él en consecuencia le va a quedar más dinero y eso es lo que tú le vas a dispersar en la nómina. Entonces realmente nada más es un beneficio para el trabajador y bueno, pues entonces con esto ya tenemos el panorama general de lo que involucra los cambios al salario mínimo, a las cuotas de la cesantía, a las vacaciones. Vemos cómo nos va a ir afectando. Es muy importante entonces que se revise la antigüedad de los trabajadores para poder hacer el factor de integración adecuadamente de lo que se va a pagar. Normalmente muchas empresas no llevan a cabo esa actualización de acuerdo a la antigüedad y se van quedando siempre con el factor de actualización del primer año, que es el 1.0452, ahora el 1.0493. Entonces habría que revisarlo porque en una auditoría del Seguro Social probablemente pudieran sacar o detectar esos rezagos en las actualizaciones y en un momento dado pudieran hacer que recalculemos todos los años, hacer que paguemos recargos y demás. Y entonces pues es muy importante que cada vez que el trabajador cumpla o complete un año más o cumpla un aniversario, por así decirlo, se detecte esa situación y se integre el nuevo días de vacaciones que le corresponde. Recuerda, cada año se van incrementando las vacaciones y eso se refleja en el salario base de cotización, en el factor de integración. Entonces es muy importante. A final de cuentas, todo esto, nos impacta en los efectos finalmente colaterales de todas estas modificaciones, pues va a haber un incremento en los sueldos. Definitivamente, tengas el salario mínimo o no, probablemente vas a tener que incrementar los sueldos. ¿Qué porcentaje? Bueno, pues ya lo verás con tus empleados. Van a incrementar las cuotas del IMSS, obviamente. Va a haber un incremento en las cuotas del retiro, la cesantía y vejez que te comentaba hace un momento. Obviamente va a incrementarse el Infonavit porque se modifica el salario base de cotización. El impuesto sobre nómina, si incrementas la nómina, obviamente que se va a incrementar. Y bueno, pues va a haber un ISR menor para el trabajador. Esto es en resumen todo lo que hemos visto en este breve video. Bueno, obviamente te hago este video para que en tu momento tú lo veas, lo compartas, lo comentes. Sin embargo, pues obviamente que cuentas conmigo, esto ya lo veremos más a detalle en un momento dado cuando haya una oportunidad, que debe ser ya pronto, porque ya la semana ya está aquí a la vuelta ya estamos a miércoles, ya viene el primer fin de semana o la quincena, y entonces es muy importante que estos datos ya se vayan actualizando para hacer los cálculos correctamente. Bueno, te saludo, que estés muy bien, cuídate, paz para todo el mundo, bye.